Vamos a comenzar, gracias de nuevo por venir. Habiendo tanta actividad entretenida, tanta charla entretenida, se agradece profundamente, de verdad, que estén acá y no estén escuchando grandes cerebros, que no estén viviendo otras experiencias. Así que vamos a comenzar. Este es un taller de divulgación científica y pusimos el para principiantes. Ese fue la mente creativa de Jaco, que está ahí arriba, muchas gracias. Como un gancho, la verdad, para que vengan. Pero, de acuerdo a eso, la reflexión fue, sí, toda la razón, ¿qué puedo hacer yo en 1 hora 10, que no sea un esbozo de lo que es la importancia o algunos pequeños tips que se puedan llevar para poder comunicar y divulgar? Brevemente, yo sé que no todos me conocen, yo soy bióloga de formación, estudié biología sin saber lo que era ejercer como bióloga o ser científico en Chile. No estaba en Santiago, estaba fuera de Santiago en un colegito que no tenía mayor relación con la ciencia, por lo tanto el tema de la bata, el tema de leer en inglés, por ejemplo, fueron casos que me chocaron mucho al ingresar a estudiar biología. Quizás lo debía haber sabido, pero no lo me informé. Pero aún así, las ganas o el por qué estudié biología era un poco por esto. Vivía en el campo, entonces esa diversidad tanto de colores, de formas, de estructuras, me fascinó. Y encontré que el pregrado era un poco para eso, ¿no? Sí, el único momento en la vida en que uno puede estudiar para que, se paga en Chile, lamentablemente, pero uno puede estudiar para poder aprender cosas fascinantes, era ahí. ¿Qué me pasó siendo una persona introvertida y siendo una persona que no le gustaba hablar en público, pero sí que encontraba que era necesario? Luego de haber estado en un laboratorio, me di cuenta que todo lo que uno podía conversar, al final se reducía y esos colores se iban a los grises o a cosas más o menos blancos y negros. Yo no le podía comunicar a nadie o a mis cercanos lo que estaba conociendo o aprendiendo porque no tenía las herramientas, no sabía qué o cómo poder codificar ese lenguaje técnico particular, específico, de una vía de señalización, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿A quién le importa? Entonces me encontré con que la primera persona que me dijo una cosa garrafal no eran los medios, porque yo estaba muy lejos de los medios, sino que era mi mamá. Mi mamá no pudo entender que yo no iba a descubrir la cura para el Alzheimer, y cuando la escuché decir eso dije, no, estamos muy mal acá, ¿no? Mi mamá no puede decir eso, la verdad. Estaba muy lejos de eso. Y ahí dije, bueno, quizás, estamos hablando del 2010, quizás yo pueda hacer algo. Y di el paso a estudiar un magíster en periodismo para quizás ser ese puente, ¿no? Que tanto se habla que la comunicación de la ciencia es una bisagra o es un puente. Hoy, 15 años después, eso ya se da por sentado. Cuando queremos, o la importancia de la ciencia, más allá de producirla, que sí es importante, por eso hay financiamiento público, es también poder comunicarla. Pero lamentablemente, ya se ha dado ese paso, ¿no? Es importante, pero lamentablemente no hay aún herramientas. Entonces se les pide a los científicos, a las científicas, a los estudiantes, que después salgan a hablar en público. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? No es tan fácil, ¿no? Una vez que hemos perdido toda esa capacidad después de años de estudio, capacidad de integrarnos con la sociedad, con los intereses, volver a empezar a explicarlo desde ahí, porque cuando explicamos tiene que ser desde el otro y no desde uno. Entonces me dedico justamente a eso. Y me he dado cuenta que no solamente es decir quizás fórmulas mágicas, porque no existen las fórmulas mágicas para poder comunicar la ciencia. No existe un reglamento o una receta de cocina o una lista de laboratorio, un protocolo a seguir. Aquí depende de cada uno y de cada experiencia. Por lo mismo les decía al inicio, yo no les puedo decir esta es la receta para comunicar, de aquí en adelante, saliendo de acá, todos van a poder comunicar, sino que lo más importante es que ustedes piensen antes, algunas cosas antes de comunicar. Y una de las cosas que tenemos que tener súper en claro son las emociones. ¿Qué es esto? O, ¿cómo podríamos decir que es? Todos lo conocemos más o menos, ¿no? Es el juego del cachipún, ¿no?
piedra, papel y tijera. Estamos todos claros, en la misma línea. Vamos a jugar ahora un poco, ¿ya? Tienen entonces que encontrar alguna pareja. Veo que algunas están medio, o les falta, si alguno está sin pareja, juega con el de adelante y con el de atrás porque vamos a jugar el cachipún, ¿ya? El cachipún tiene 3 reglas. Después les... Omitan eso, pero vamos a hacer el cachipún de las emociones, ¿ya? El cachipún tiene 3 reglas. Me equivoqué de diablo. ¿Ya? Tenemos la piedra, tenemos el papel y tenemos la tijera. Con la piedra pues le podemos ganar a la tijera. Con el papel le podemos ganar a la piedra. Y la tijera la verdad es que le puede ganar, sí, le puede ganar el papel, ¿cierto? Y vamos a jugar con 3 emociones. Después vamos a ir armando este circulito, ¿ya? Tenemos 3 emociones: el enojo, la sorpresa y la alegría. Si tuviésemos que pensar el enojo, ¿cómo la representaríamos con el juego del cachipún? ¿No? Estamos enojados. Estamos enojados, estamos cerrados, ¿no? Entonces el enojo lo podemos empezar a representar desde ya. Cuando uno está enojado, está cerrado. ¿Qué le pasa a la cara cuando uno está enojado? ¿No es cierto? Se pone dura y se pone rígida, ¿cierto? Y eso también lo podemos llevar a la posición corporal. Lo vamos a hacer sentados, así que solamente vamos a jugar con la cara y con la rigidez de la mano. Luego tenemos la sorpresa. ¿Qué podría ser la sorpresa? La mano abierta, ¿no? Cuando uno se sorprende, se maravilla. Cuando uno se maravilla, se queda así, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a representar con la cara la maravilla o la sorpresa? No sé, ¿no? Seamos expresivos, ocupemos las expresiones faciales. Pero en el juego del cachipún de las emociones, la sorpresa va a ser la mano abierta, ¿vale? Luego tenemos la alegría. Vamos a jugar, porque cuando uno está alegre también hace así en la foto, ¿no? ¿No? Sonrían, ¿no? Ya, la alegría. Y cuando uno está alegre o se dispone a estar alegre, está relajado. Porque cuando uno siente sorpresa está igual tenso, ¿no? Pero cuando uno está alegre está relajado. Entonces, esas son las instrucciones. Tenemos el cachipún de las emociones. Enojo, sorpresa, alegría. Ya no le vamos a llamar piedra, le vamos a llamar enojo, sorpresa, alegría. Enojo. Vamos, enojémonos. Sorpresa, pero tenso también. Y alegría. ¿Eh? Ya, entonces, esto van a ser 30 segundos, pero igual disfrutémoslo. Con la persona que esté al lado, y si no tenemos a nadie al lado, a la persona de arriba o de abajo, vamos a jugar el cachipún de las emociones. Acuérdense, enojo, sorpresa y alegría. Vamos. Cachipún, vamos, 1. Quiero verlos jugar, ¿ya? Vamos, enojo, sorpresa, alegría. ¿Ya? Pero vamos a decir uno rápido, ¿no? ¿Quién gana? Solamente no nos equivoquemos, vamos. Enojo, sorpresa, alegría, enojo, sorpresa y alegría. ¿Ah? Pero que acuérdense que el enojo y la sorpresa y la alegría no es solamente, también es la tensión, es la sorpresa y es la alegría. ¿Ah? Muy bien, por acá, se pasaron, a ver. Ah, eso, bueno. Ya. ¿Cómo lo pasaron? Comenzamos ahora sí un taller de divulgación, ¿no? Ahora sí que sí. Ya, ¿por qué comenzamos con esto? Yo les decía, esto no va a ser un monólogo. Las emociones son profundamente importantes para comunicar. Lo que pasa es que en ciencia a veces se nos olvida. Y pasan 2 cosas, porque para hacer ciencia, obviamente, tenemos que dejar las emociones fuera. Porque podemos, de alguna forma, empezar a decir, quiero descubrir un dato, entonces como que lo único que quiero es que aparezca ese dato y de repente podría aparecer. Entonces dejamos las emociones por fuera. Porque además en el circuito académico son otras reglas. Pero cuando comunicamos, tenemos que comunicar con emociones. Tomamos decisiones en base a lo que nos pasa en la guata, en base a la emoción. Entonces, cuando comunicamos ciencia, cuando comunicamos lo que hacemos, cuando comunicamos lo que descubrimos que hicieron otros y queremos contárselo a la familia, comuniquémoslo con emociones, ¿ya? Y para eso,
me gustaría saber, ya que tuvimos una pequeña introducción con el colchipún de las emociones, ¿qué son las emociones para ustedes? Tenemos millones de definiciones, si lo tomamos desde la fisiología, de la psicología, de la neurociencia, de la educación. Pero para ustedes, ¿qué son las emociones? Si alguien me puede ayudar. Sí. Es un proceso químico, muy bien. Son herramientas de expresión. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso de expresarnos? Es parte de un proceso de comunicación no verbal, excelente. Es lo que nos moviliza. Es lo que nos moviliza a hacer algo. Son procesos de aprendizaje. Son parte de un proceso de aprendizaje. Pero hay una sensación que me hace sentir de una manera especial. Algo que nos hace, una sensación que nos hace sentir de una manera especial. Percibe y me hace sentirme físicamente y biológicamente de una manera especial. Hace un rato quedamos atrapadas en el ascensor. A ver, le voy a pasar el micrófono porque esto ya es una historia, a ver. No, es que para mí la emoción es una sensación, como mi cuerpo lo percibe de una manera determinada y me hace sentir bien, mal, eufórica. Así hace rato, hace un segundo quedamos atrapadas en el ascensor y fue horroroso. Y traté de controlarme y mi cuerpo lo percibió entero. Eso es química, como decían allá arriba. ¿Qué más son las emociones? Es lo que nos hace humanos. Ya nos fuimos a la filosofía. Muy bien. ¿Y allá? Es lo que nos hace sentir vivos. Lo que nos hace sentir vivos, ¿no es cierto? Lo que nos diferencia de cada uno. Allá arriba, sí. Es un input experiencial. Es un input experiencial que nos hace, por ejemplo, que en un ascensor nos pasen cositas y que nos pasen cositas dependiendo de nuestra experiencia personal, que puede ser muy distinta a que si yo me hubiese quedado encerrada con usted, a lo que me hubiese pasado a mí, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, una de las tantas definiciones que hay de las emociones podría ser que es un estado psicológico, pero fisiológico también, ¿no? Y que implica una experiencia subjetiva, que es lo que hablamos ahora último, ¿no? Quizás yo voy a manifestar una emoción frente a un estímulo externo, la voy a representar muy distinto a usted, porque mi experiencia pasada es muy distinta, ¿no? Entonces es una experiencia subjetiva y nadie puede poner en duda eso, son muy importantes. Por lo tanto, y también es una respuesta fisiológica, hay elementos químicos, hay una descarga eléctrica en el interior, hay neurotransmisores que salen, hay células que los recogen y se producen. Yo puedo comenzar a transpirar si estoy en un ascensor porque me pongo nerviosa, me pueden empezar a temblar las manos porque estoy frente a ustedes, ¿no? O puedo estar más relajada. Y también, por lo tanto, hay una conducta que se va a expresar. Aquí vienen temas de las emociones, ¿no es cierto? Como, previamente como las conocemos. Vamos a integrar todo aquí, ¿no? ¿Conocen esta película? ¿Qué película es? La Ratatouille, ¿no? La han visto, ¿cierto? Varias veces. ¿Y qué escena es esta? ¿Por qué? Cuando este crítico culinario, ¿no?, prueba la ratatouille, que es como el arroz con huevo, no es muy sofisticado, digamos, para un concurso de cocina uno quizás no habría pensado en hacerlo, y algo le pasa. Se acuerda de su infancia y evoca toda esa emoción de ese momento feliz. Era un tipo amargado, que no estaba contento con su vida y por lo tanto eso también lo transfería, ¿no?, a su día a día y a las críticas incluso que él iba haciendo. Entonces, este sujeto prueba, se evoca y todo cambia. Hay un antes y un después. Y eso es gracias a las emociones. Él tomó después una decisión gracias a la emoción que pudo sentir al percibir ese plato, ¿cierto? Pucha, así de importantes son las emociones. ¿Por qué puedo estar, ya voy a ir avanzando, pero ¿por qué puedo estar hablando de esto en ciencia o en comunicación de la ciencia?
porque queremos evocar las emociones en la otra. Porque una cosa es qué le pasa a la persona que está comunicando, que le pasan cosas, ¿no? Puedo estar muy nerviosa y eso lo vamos a ver. Pero otra cosa es cómo yo puedo evocar en ustedes o en ese crítico culinario ciertas emociones para que tome ciertas decisiones, que me evalúe bien mi plato de arroz con huevo o que le genere yo esa experiencia memorable de otra forma y después salga diciendo, sí, quizás para comunicar ciencia yo tengo que pensar en las emociones, porque como yo quiero que ustedes salgan de esta sala, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto de las emociones, y aquí vamos a linkearnos con el cachipún de las emociones, no es algo nuevo, lo que sí es nuevo es que empecemos a hablarlo en comunicación de la ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre la cara de la derecha y la cara de la izquierda? Mía, la derecha, bueno, da igual, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos caras? Claro, el caballero de acá está como sorprendido, asustado, y acá estamos. La alegría, relajado también. Y uno puede reconocer estos aspectos en la cara, ¿no? ¿Dónde podemos, si me van guiando, dónde podemos reconocer esta sorpresa y esta alegría? Está en las cejas, ¿cierto? En la boca, en la comisura, la tensión también se puede sentir, y la mirada, la proyección de la mirada, cómo los vamos cómo miramos, ¿no?, a los otros. Hay un psicólogo de Estados Unidos, que se llama Paul Ekman. Aún está vivo el caballero, ya no es octogenario, sino tiene 90 y tanto. No sé cómo sería ese, cómo podríamos decirlo, que es psicólogo y que estaba estudiando en la década de los 20 el tema de las emociones y en el fondo era medio pionero en aquella época. Lo pongo en blanco y negro porque no es que sea de esa época, pero estamos para un poco representar en esa época cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo era el Estados Unidos de esa época? Muy distinto a lo que vemos ahora, pero ¿cómo era? O principalmente, más que empezar a describirlo, ¿cómo se podían representar las sociedades de esa época? ¿Cuál es la diferencia que había con el tema ahora? Quizás en algunas cosas no hay tanta diferencia, pero por ejemplo, sí había una diferencia de clase social muy marcada y también sí había una diferencia de lo que ya se llamaba raza, ¿no? Había una segregación social de negros, porque así se llamaban en esa época, hoy es garrafal decir negros, pero así era, con los blancos, ¿no? No se podían sentar en la micro, ocupaban, si había espacio, solamente la parte de atrás. Y porque se pensaba que esa raza efectivamente era distinta a los otros, así como luego Hitler también trató de hacer esa diferencia. Y cuando se quiso un poco saber un poquito más de los avances de la psicología llevados a un tema como racial, se le pidió a este caballero, que era muy vanguardista, que pudiera determinar si efectivamente el tema de las emociones era transversal o si todos un poco sentíamos más o menos lo mismo. En aquel momento, él entonces determinó que habían ciertas emociones básicas con un experimento muy entretenido. Lo voy a contar. Rápidamente, él dijo, bueno, ¿cómo puedo descubrir esto? Challenge, ¿no? Súper difícil. Y se fue cambió de continente y se fue a una tribu que no tenía relación con otras tribus. Por lo tanto, era una tribu que estaba aislada y no tenía una interacción y, por lo tanto, no habían códigos sociales que podían diferenciarlos, solamente eran ellos. Y empezó a presentar justamente fotografías de personas para poder identificar las emociones que ellos podían percibir. Y así el caballero dijo, bueno, existen 7 emociones básicas. Hoy sabemos que no son 7, que son millones, pero en aquella época, en los años 20, eso permitió, por ejemplo, derribar algunos mitos del tema racial, ¿no? Los blancos, los negros, todos, sin importar la raza, más o menos sentimos igual. Eso fue un gran hito. Esa fue la gran contribución. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la comunicación de la ciencia o cómo lo extrapolamos para acá? Yo les decía con el tema del cachipún, si podemos reconocer fácilmente que el enojo es rígido, es tenso, que la sorpresa también es tensa, pero opera diametralmente distinta, y quizás que la alegría también nos permite poder relajar otras funciones y poder expresar diametralmente distinto a los otros dos. Ocupemos eso cuando comunicamos.
no es solamente, como les decía, el cómo me siento yo y cómo puedo tratar de yo, una persona que estoy comunicando, ser coherente, que eso es un aspecto, pero otra cosa es qué puedo tratar de evocar en ustedes para poder comunicar. Eso es una de las cosas que yo quiero que se lleven de hoy, de este taller, ¿vale? Número 1. Son muy jóvenes ustedes. Pero esto también es un meme de una película, ¿no? ¿Alguien sabe qué película podría ser? O autor. Sí, ¿cómo se llama el...? Exactamente. Las emociones también se vinculan, como lo veníamos viendo, con estos comportamientos corporales específicos. Este director, más allá de esta escena, este director tiene una característica en sus películas que es muy buena. Sus películas en general, ¿no? No tienen tanto diálogo, son más artísticas. Pero lo que sí vemos es que todos los actores pueden representar muy bien lo que les está pasando, las emociones, ¿no? Y eso es porque la dirección de él los fuerza, tienen que ser buenos actores partiendo por ahí, pero él los fuerza mucho a que si sienten pena, proyecten la pena, no solamente con lo que van a decir, tengo pena, ¿no? Sino que esa pena se sienta desde el pelo de más arriba de su cabeza hasta las uñas de los pies. Ellos van a encarnar la pena. Por lo tanto, esa es la única forma también de que cuando nosotros vemos la película y vemos esa pena, nosotros también sintamos pena, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. No les estoy pidiendo que para comunicar ciencia seamos actores y actrices, pero sí les estoy pidiendo que nos tratemos de esa coherencia, llevarla al máximo. Porque claro, no tenemos las habilidades, pero sí, si nosotros nos forzamos, vamos a tratar de proyectarlo de mejor forma. Entonces tenemos efectivamente que hay algunos gestos que nos pueden ayudar o que se pueden evidenciar ciertas emociones, ¿no? O ciertas tensiones. Por ejemplo, si yo estoy rápidamente, media nerviosa, o sea, estoy rápidamente y hago gestos muy rápidos, evidencio cierto nerviosismo. Por lo tanto, si yo estoy más relajada, voy a estar quizás con algunos gestos que son más prolongados en mi corporalidad. También hay que fijarse muy bien en lo que es el contacto visual. Cuando lo hacemos muy rápido y no logramos tener el foco en alguien, proyectamos también mucha inseguridad. Y eso es algo que se trabaja. ¿Ya? No les estoy pidiendo, el peor quizás consejo es, mira arriba al centro. Para los que no creen en Jesús es súper difícil, de verdad. ¿Ya? Entonces, vayan mirando a quienes están acompañándolos en el auditorio. Porque además podemos también levantar qué les está pasando a estas personas, qué les pasa a ustedes. Ustedes no son una caja negra y lo vamos a ver a continuación. Ustedes me vinieron a ver a mí, me vinieron a acompañar, como les decía al inicio, dejaron de ver otras cosas para estar acá. Entonces yo tengo que estar súper dispuesta y atenta a que ustedes estén viviendo una experiencia. Cuando ustedes vayan a comunicar lo que hacen o lo que otros hacen, tienen que estar muy atentos a que sea comprensible y eso se puede percibir en las caras, ¿no? Y para eso necesitamos tener un buen contacto visual. El tema de las posturas también. Si yo estoy rígida, voy a proyectar tensión. Si yo veo que ustedes están rígidos, voy a poder percibir que ustedes hay algo que no me creen o derechamente que están aburridos y están durmiendo, evidentemente, ¿no? Y pasa lo mismo cuando yo expongo y voy cambiando, por ejemplo, el tono, en la pausa, se habla más fuerte o más agudo, más grave el tono, se habla más fuerte o más despacio, si doy esas pausas y hago inflexiones. Eso hace que mi voz sea más grata para poder escuchar y que por lo tanto ese monólogo fome que les venía a dar quizás sea más interesante, ¿no? Vamos rellenando. Las emociones nos permiten también detectar lo que los otros sienten, poder proyectarlo y también poder llevarlo a cómo corporalmente yo puedo percibir quiénes son ustedes, cómo están viviendo mi charla, y yo también cómo puedo ir acompañando eso de una forma mucho más orgánica. ¿Y esto por qué? Porque comunicar ciencia no es solamente transmitir datos, no es solamente transmitir hechos, es mucho más allá de eso, es generar esta experiencia, es también transmitir ese significado
que está detrás. Quizás uno de los principales errores cuando comunicamos ciencia justamente es de llenarnos de datos. En 1900 se descubrió 4 científicos, y eso está en los libros, sobre todo hoy día con la IA, eso está en el chat GPT, está en Gemini, en verdad en el asistente que ustedes quieran. Acá lo importante es cómo hacemos que ese significado, que esa historia sea memorable o sea también algo que ustedes puedan recordar. Tenemos que pensar que cuando comunicamos ciencia, pensamos obviamente en ustedes, pero que después ustedes puedan digerir efectivamente todo eso que yo les estoy dando, lo puedan recordar y después lo puedan volver a contar. Y lleguen a la casa a decirle a la persona que ustedes quieran que efectivamente procesé, lo recordé y lo quiero transmitir. Nos podemos equivocar un poco, pero la rectificación está en el libro, está en internet, ¿no? Entonces, tratemos de quedarnos con eso. Para eso hay que trabajar y practicar, eventualmente, mucho. Otra cosa que quiero que veamos es, ¿qué podría ser esto? Un auditorio con gente, las audiencias. El Seina, muy bien, lleno de gente. Hay que ser bien optimista porque está muy lleno de gente. Cuando comunicamos, como yo les decía, no estamos comunicando porque, o quizás es el primer error, no estoy comunicando porque yo quiera comunicar, porque yo crea que yo soy tan importante que todos me tienen que escuchar, que lo que tengo que decir es tan importante que nadie más lo puede decir y que me tienen que escuchar a mí. No. Hay muchas personas eventualmente mejores que yo que tienen cosas más importantes que decir. Pero lo que yo sí sé es que lo que yo tengo que dar es valioso, pero es valioso para ustedes, no para mí. Y cuando es valioso para ustedes, yo tengo que saber quiénes son ustedes. Para este taller, a mí me dieron un link de Excel, entonces yo sabía más o menos, con nombre y apellido, quiénes son ustedes, quiénes son y de dónde vienen. Y eso me dio una idea más o menos que efectivamente, por eso cuando pregunté por grupos, ¿no? Colegios, universidad, pregrado, profesionales y después estudiantes de posgrado. Porque yo sabía que tenía más o menos, lo que no sabía era el segmento, ¿no? Cuánta gente había o proporción, pero yo sabía que tenía esos grandes grupos, no que mi grupo era homogéneo, y que yo habría podido pensar que quizás solamente iban a venir personas de pregrado o de posgrado, ¿no? Tenemos que conocer a esa audiencia. Ahora, para conocer a esa audiencia, que ojo, no es el público general, porque el público general no existe, ¿ya? Tenemos que preguntarnos algunas cosas, ¿no? Y aquí la pregunta también es hacia ustedes, ¿no? ¿Qué debemos saber, o qué debemos preguntarnos para poder saber quién es esa audiencia? Sus intereses. ¿Por qué tenemos que saber los intereses del otro? Lo que le gusta, lo que puede consumir, consume, lo que le gusta. ¿Por qué? Exactamente. Porque así vamos a poder saber lo que hace, o sea, lo que le gusta, por lo tanto, poder entregarle eso en mi relato, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que saber? La edad. Para saber la forma de hacerlo, el lenguaje y la dinámica. Súper bien. Cuando sabemos la edad también podemos empezar a hacer cruces, ¿no? Sobre todo como en etapas escolares formales. Si está en la educación media, o sea, en la educación escolar, podemos hacer con el currículum lo mínimo que tiene que saber, ¿no? Lo que conoce sobre lo que yo sé, quiero contar. Súper. ¿Qué más? ¿Qué cosa? La comodidad. ¿Cómo es eso? Si a una persona le acomoda o no le incomoda ese tema. Eso es muy interesante, porque define todo. Si yo, podríamos dar ejemplos muy extremos, pero quizás no voy a ir con negacionistas a dar una charla sobre vacunas,
porque quizás más allá de incomodar no es una tierra fértil quizás, ¿no? O lo típico que te dicen, no hables de religión, ¿qué más? No hables de política en la casa con tus parientes porque tú los quieres mucho y eventualmente no es algo que acomode. Súper. A ver, eso está súper interesante. La cultura del área, no es lo mismo comunicar en Israel que aquí. Estoy pensando que te voy a dar el micrófono. Lo siento arriba, van a retar, que salí de foco. Acércate un poco para que me ayudes. Quiero que me expliques bien eso de la cultura del área. Hola, me llamo César, soy de cuarto medio ahora mismo. Yo pienso que la cultura del área es muy relevante al momento de comunicar, porque cuando en el caso de Israel o países que son muy conservadores, llevan en el caso de la mujer, donde ocultan por completo el que la mujer alce la voz, es algo polémico, pero aquí es más visible, en las áreas occidentales es mucho más visible. Se relaciona mucho, exactamente. Yo diría que se podría resumir básicamente en el conocimiento cultural del área en el cual pertenecen las personas. Y no sabía qué más decir. Pero... Excelente. Son cosas que tenemos que considerar cuando vamos a... Les prometo que no me voy a mover mucho, se me están odiando ahí arriba. Son cosas que tenemos que considerar. ¿Qué más? A ver. Necesidades especiales. ¿Por qué? Adaptar el lenguaje o, por ejemplo, si hubiesen personas ciegas en este auditorio, tú tendrías que explicar las láminas como el contenido visual que ellos no pueden ver, ese tipo de cosas. Son cosas que no se pensaban hace 5 años atrás, esto último en particular. Y por eso se hablaba y por eso quedó tan fijo eso del público general, ¿no? Y que quizás en comunicaciones o los que crean contenido lo saben muy bien, no existe, por lo tanto segmento. Ya, y para segmentar no les traje la lámina animada, sino que se les traje el bruto, el final. Está muy bien. ¿Quiénes son finalmente esas características súper básicas de quiénes son esas personas o ese auditorio negro o esa caja negra, o que no es caja negra, ¿no? Porque todos somos alguien distinto al otro. O me defino como hombre, como mujer, o no me defino como no binario. Eso es súper importante también. ¿Tengo alguna edad en particular? ¿Alguna educación formal? La ubicación geográfica, muy distinto también, como nos comentaban, si estoy en Israel, si estoy en Chile, o incluso si estoy en Chile, si estoy en Santiago, si estoy en la Patagonia, y esas capacidades diferentes. ¿Qué hago y cuándo lo hago? Un poco lo que nos decían, de hecho, al principio, ¿no? ¿Qué me gusta, qué me motiva? Y eso es fundamental porque si yo ocupo o hago, no sé, me gusta la música de este tipo, o yo aposté con Ratatouille porque creo que es algo súper transversal, pero me podría haber equivocado profundamente. Por ejemplo, iba a traer un meme de una serie que yo creo que nadie ha visto, Seinfeld, ¿no? Seinfeld, ¿alguien lo ha visto? ¿No? Bien antiguo. Entonces no traía mucho, Seinfeld, perdón, no tenía mucho pito que tocar, pero Ratatouille sí, ¿no? Las opiniones. Y tiene que también ver con el tema cultural. ¿Qué opinan de lo que yo les vengo a contar? ¿Qué saben, por tanto? Y luego, esto es súper importante, esas decisiones, ¿no? Cómo se informan, cómo participan y qué les preocupa en general. Este público general, que no es general, toma decisiones y se informa de cierta forma. Entonces, si se informa a partir de las redes sociales, de lo que dicen gente que valora profundamente, o de los medios de comunicación, toma decisiones de acuerdo a eso, de acuerdo al input que le va llegando de otros. Por lo tanto, también ese es un insumo súper importante para poder transmitir. Y aquí básicamente lo que hacemos es poder elegir formatos, poder elegir ejemplos, poder elegir aproximaciones para un otro. Por lo tanto, eso de la caja negra, no. ¿Ya? Por tanto, no se olviden del finalmente, porque como me saltó una dinámica, la vamos a hacer ahora. Por lo tanto, lo que uno pide como lo básico es, sí, efectivamente, el contenido es súper importante. Y es algo que no puedo trabajar, como les decía inicialmente, con ustedes acá, porque como todos tienen intereses y además todos están
en etapas distintas. Algunos ya tienen proyectos de investigación, otros son periodistas o vienen de las comunicaciones y les gusta traducir lo que hacen otros. Otros vienen que están en etapas escolares y todavía están en ese aprendizaje que pueden divulgar todo. No les vengo a decir la receta de cocina porque además creo que no existe, pero sí les puedo pedir que siempre con rigor y precisión tengan mucha claridad. Para poder tener claridad en el contar algo, ¿no? Tengo que considerar dos cosas, pero una es participación y diálogo. Cuando nos enfrentamos a un otro, y no en el medio escrito y no en las redes sociales, que las redes sociales, bueno, ahora sí importa la participación, pero cuando nos enfrentamos en espacios así, el poder hacerlos partícipes a ustedes, el poder generar este diálogo, hace que ustedes también se involucren en el relato, se vinculen conmigo emocionalmente más allá de lo que yo los hago o lo que yo les trato de evocar o provocar, pero que me sigan en el relato y que después eventualmente, como les decía, dijeran, ¿no? Recuerden y cuenten, ¿no? Entonces necesitamos, eso sí, necesitamos para tener esa claridad, necesitamos esa participación y necesitamos esa conexión, que se da también a través de la empatía. Hemos perdido muchísimo la empatía, hablamos de la empatía quizás como cualquier cosa, pero no es tan fácil ser empático, porque es salir de uno básicamente, ponerse en segundo lugar y empezar a mirarlos a ustedes, ¿no? Es como decir, bueno, yo no vengo a dar la charla porque para mí es importante, sino que yo vengo a dar la charla porque creo que ustedes, ¿no? Son lo importante y se tienen que llevar, por tanto, algunas cosas, y por tanto yo tengo que hacerla para ustedes, no de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Y esa empatía permite hacer esa conexión. Yo no puedo generar una conexión con ustedes si no soy empática. Ya, algo que se me olvidó, pero sí quiero que hagamos, voy a dejar este recordatorio atrás, que es el significativo, que es como lo que le dice el Ministerio de Ciencia, un hecho memorable, para que se paren. Porque así como hicimos el cachipún de las emociones y nos empezamos a mover, también es importante que, como lo vimos, podamos comunicar con el cuerpo, ¿cierto? Y más allá de la sala fría, yo me moví, la verdad, entonces ya no tengo frío, pero me imagino que ustedes sí tienen frío. ¿Cuántos tienen frío? ¿No? Todos, ¿no? Lamentablemente, no, por problemas técnicos no podemos apagar el frío, pero les puedo pedir que se paren para que al menos salgamos con un poquito de calor. Si yo esto lo hubiese hecho al medio, ahora estarían con más ganas, ¿no? Porque cuando comunicamos, también comunicamos con el cuerpo, ya lo vimos, ¿no? Entonces tenemos este enojo, ¿cierto?, que era rígido. Esto no, van a creer que esto es una secta, así que dejémoslo abajo, ¿no? Tenemos el enojo, sí, porque si no parece secta. Tenemos el enojo que es rígido, ¿no? Luego tenemos la sorpresa, que también es rígida, pero es abierta. Y luego tenemos las tijeras, que son la cosa más relajada que hay, ¿cierto? Ya. Al inicio yo les dije, bueno, vamos a hacer el cachipún con solamente las manos, pero ahora quiero que lo hagamos también con el cuerpo, ¿ya? Sí, lo siento. Pero también comunicamos con eso. ¿Cómo comunicaríamos con el cuerpo el enojo? A ver. Ya, duro, ¿no? Como casi que semejando una piedra. A ver, ¿cómo? No, pero no nos vamos a poner con la agresividad. Estamos con el enojo, ¿no? Por favor, que después nos van a echar de acá. ¿Cómo representaríamos el enojo con el cuerpo? ¿Ya? Nos ponemos duros enteros. Ah, pero mira, esta está buena, ¿no? Entonces ceñimos el ceño, bajamos la cabeza, nos ponemos duros y ponemos las manos bien firmes. Estamos enojados. También nos podemos cruzar de mano. Depende del enojo, ya media decepción ya, po. ¿Ah? Luego, entonces teníamos el enojo, teníamos la alegría, ¿ya? Entonces la alegría. Perdón. La sorpresa, perdón. La sorpresa. ¿No? Ya empezamos a jugar con la boca, ¿no? Ya partimos del enojo. ¿Sí? Estamos comunicando. Esto es comunicar. Y la alegría, ahora sí. La foto, ¿no? Foto de los chinos, le decían en mi época, ahora censurado. Pero, ¿ya? Ahora vamos entonces a jugar, sin hacer el movimiento del cachipún, pero vamos a jugar con el cachipún, pero con el cuerpo, ¿ya?
Entonces tenemos, para que todos unifiquemos más o menos, vamos a dejarle al enojo 2 posiciones. ¿Ya? A la sorpresa, porque yo tengo que verlo, a ver si ustedes también transmiten algo, ya, para pasarlo bien. A la sorpresa, ¿no? Pero bien expresivo, si aquí le estamos haciendo el ridículo. Las cámaras no lo van a ver ustedes, solamente me están viendo a mí, así que, bueno, a algunos también. Esto solo queda en YouTube, no se preocupen, ¿vale? De aquí no sale, ¿no? Y entonces teníamos, mira, se arrancaron, van a quedarse en la escalera. Ya, entonces teníamos, que me desconcentro. Tenemos el enojo, tenemos la sorpresa y tenemos la alegría. ¿Cómo es la alegría? Ya. Bueno, juguemos, ¿no? Vamos, con la persona que tengamos al lado, con la persona que tengamos arriba, comuniquemos también. Y risa, vamos. Ya, súper. Y ahora sí, vamos a seguir un ratito más. Ya nos tomamos asiento. Entonces, ¿qué pasa de verdad si cuando hablamos de comunicar ciencia, cuando hablamos de divulgación, qué pasa si partimos de ahí, ¿no? Pucha que sería harta más entretenida la ciencia, si la ciencia no es algo tan difícil. Siempre digo, las personas que estudiaron ciencia no son personas de otro planeta. Solo son personas que han estudiado mucho tiempo lo mismo. Y eso los hace, sí, ser secos, ser eminencias, pero son personas, son personas. Ayer yo estaba conduciendo el escenario central y habían algunos speakers, no voy a decir ni género ni nada, que estaban súper nerviosos y caminando de un lado para otro. Tuc, 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 mirando para arriba, mirando para abajo, estaban sin parar. Eso nos pasa a todos. No porque ellos estén en el escenario de Congreso Futuro no van a dejar de ser personas. Y las personas nos ponemos nerviosos también. Entonces, lo mejor es poder declarar que estamos felices, que estamos contentos, que estamos nerviosos. Pero cuando salimos al escenario, cuando entramos a hacer el taller, vamos, no es que empecemos de alguna forma actuamos, y tampoco es que nos pongamos un personaje de otra forma. Somos nosotros, pero somos nosotros para ustedes, para un público, ¿no? Que no es general, para un público que quiere aprender, que quiere descubrir y que se quiere encantar. Y no se van a encantar si yo soy monótona, si yo ando rígida, si yo estoy tensa. Se van a encantar si yo estoy relajada, si yo los sorprendo, si yo me vinculo y si yo hablo con cosas pertinentes para ustedes. ¿Ya? Eso nos puede pasar a todos. Entonces, las emociones son fundamentales. Son fundamentales también poder representarlas con el cuerpo. ¿Ya? Y, por tanto, poder tratar de generar esa conexión emocional con cada uno, ese vínculo del relato, no solamente con el contenido, que claro, les pido claridad y rigor, no inventemos nunca, prefiero decir no sé, ¿no? Pero le comunicamos al otro. Esas son las cosas más importantes. Entonces, algo que yo les podría decir, piensen en las emociones y piensen cómo eso lo podemos llevar, por tanto, a un relato corporal y piensen en esa audiencia, en poder adecuar y decir, bueno, si voy a un público escolar, quizás el ejemplo es súper distinto al que si voy a, no sé, a hablarle a una familia o a una organización de octogenarios, por ejemplo, ¿vale? Así que con eso, para poder hacer significativo algo, para poder transmitir esos significados, voy a cerrar la charla, pero también quiero que deje un espacio para que podamos, porque nunca genero ese espacio y siempre pasa, resolver algunas dudas que tengan sobre esto, ¿no? Así que gracias por la charla y vamos con la dudas. Yo quería decir lo que tú ya dijiste, yo lo pensaba, cuando el conocimiento pasa a ser significativo, ya pasa a ser parte de nuestra vida, de nuestro ser.
Entonces ahora yo me llevo para jugar en mi casa el cachipún, claro, y lo encuentro muy simpático, entretenido y ya es parte de mí ahora, pues. O sea, de todos nosotros yo creo que eso va a hacer que mi vida igual sea más entretenida. Eso. Sí, no, gracias. Llévense el cachipún de las emociones para comenzar cualquier actividad. Hola, muchas gracias. Hola, soy Valeria y tengo una duda sobre el tema de tener en consideración el área cultural en la ubicación geográfica. Tengo una idea, o sea, siento que considerar ese punto sería como subestimar un público en específico. Siento que el aporte en divulgación en parte es generar pensamiento crítico. ¿No deberíamos adquirir las habilidades para promover eso y cambiar el paradigma del sector? Claro, de una forma como más empática también. Eso. Súper bien. ¿Por qué considero entonces la ubicación geográfica en particular para poder segmentar? Y no estoy tratando de discriminar y tampoco estoy subestimando, pero sí cuando, y me pasó, no todos, por ejemplo, las personas que viven, y esto es como aspecto súper general, en una capital grande como Santiago de Chile o como puede ser otra del mundo, va a tener el mismo acceso, por lo tanto va a tener el mismo comportamiento que una persona que vive en un lugar rural o de cualquier parte, donde no tiene acceso, por ejemplo, a una buena conectividad. Son barreras que eventualmente se van a quitar con la tecnología, pero que son reales, ¿no? Entonces, sí tengo que considerar, por ejemplo, saber que si yo quiero comunicar a través de un video de Instagram, no voy a llegar a la persona rural, porque no le va a correr el video. Es súper básico. Entonces, quizás, si yo quiero hacer una intervención, quizás con más lucas, y quiero hacer un proyecto, no voy a hacer un proyecto digital para intervenir una comuna rural aislada, sino que tengo que ir presencialmente a intervenir esa comuna. Y las lucas no van a ir en contratar una productora y hacer súper videos, porque no corren. O sea, como un aspecto súper básico. Entonces, quizás sí tengo que ir a hacer una intervención presencial, que después queden grabados y quizás le queden, no en la nube, sino que les queden a ellos como productos a repetir. Entonces, cambia la forma en que tú piensas la intervención o el acto de divulgar. Va por ahí, esencialmente. Es justamente para no generar diferencia. Hola, me llamo Martín. Lo que yo tengo es más bien una duda, puesto que estoy temblando de frío, perdón. ¿Cómo se dice esto? Uno cuando divulga, generalmente llega al público que quiere escucharlo. En este caso, por ejemplo, el Congreso Futuro, y me di cuenta, yo personalmente opino que muchas veces, quizás los chilenos particularmente, cuando nos gusta algo, nos gusta mucho. Entonces yo la gente que conozco que lee mucho, yo la gente que conozco que le gusta aprender, aprende mucho, etcétera. Y la gente que no se acerca a esos mundos. Entonces mi duda va más relacionada a cómo podríamos divulgar o acercar este tipo de cosas a gente que no está interesada para nada en cualquier materia en general. Existen en Chile, yo creo que algunos no las conocen, otros sí, las encuestas de percepción social de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Estas encuestas que ya están, de hecho, si les tocan la puerta o los llaman por teléfono para ser encuestados sobre CTCI, ciencia y tecnología, contesten y abren la puerta. Porque está corriendo ahora la cuarta encuesta. Pero las 3 encuestas que tenemos nos generan justamente esos datos. ¿A quién le interesa por rango etario? ¿O qué interesa por rango etario? Más simple. ¿Qué interesa también por grupo geográfico? ¿Y qué interesa también por grupo socioeconómico? Esa es otra discusión, ¿ya? Y de acuerdo a esos distintos intereses sobre la ciencia, sobre el deporte, la política, cruces con los formatos que te gustan y cruces con lugares a los que vas, tú puedes más o menos saber efectivamente que quizás al rango etario tal de mujeres que están ubicados en este lugar, efectivamente no les gusta la ciencia. Pero esas personas van, por ejemplo, al mall, que es el lugar más recurrente en Chile al que asistimos todos, ¿ya? Por muchas cosas, entre otras cosas porque está todo, básicamente, pero entre muchas cosas.
Entonces yo puedo decir, efectivamente, por ejemplo, a esas mujeres de ese rango etario, de ese grupo, asisten mucho al mall y no les interesa la ciencia. Bueno, voy a hacer una intervención científica en el mall. Si la ciencia no puede, o sea, si ellas no van a la ciencia, o ellos, da lo mismo, ellas, no van a la ciencia, yo les llevo a la ciencia. Pero no les voy a llevar entonces la ciencia con una charla porque no les interesa. Voy a tratar de hacer alguna intervención en el lugar al que más asisten, que no se den cuenta que están sabiendo de ciencia o que están viviendo algo científico. Entonces, sí, no voy a generar un podcast porque no lo van a escuchar. No voy a generar reels de Instagram sobre ciencia porque no los van a ver, los van a pasar. No voy a generar una charla porque no van a ir, sino que voy a ir donde esas personas van y les voy a tratar de camuflar la ciencia para que se vayan aproximando. Porque después lo que pasa es que, como tú dices, cuando uno les empieza a gustar, uno empieza a buscar. Entonces cambias ahí a una persona o un grupo y va a empezar a ir luego a escuchar podcasts que eran para otros grupos, ¿no? Pero sí, cuando no, en simple, cuando no, a un grupo no le gusta, yo trataría de hacer intervenciones para que camuflemos esa experiencia científica y vayamos a través de la curiosidad quizás, ¿no? Eso que está tan manoseado también. Muchas gracias, Jonathan, por acá. En cortito, para divulgar ciencia, ¿tú recomendarías, o qué tan porcentaje tan relevante es en la ecuación el comunicar hechos científicos que estén a la mano de la audiencia? Porque una cosa es, en tal país se descubrió tal cosa que puede curar tal enfermedad y que va a llegar como en 1000 años más acá, o cosas más científicas del área local donde las personas se sientan identificadas y genere la curiosidad en la ciencia. Una súper buena pregunta y es algo que yo siempre digo. Cuando hablamos o cuando tengo un taller con personas que ya son más homogéneas y puedo trabajar un poco, una de las herramientas es la proximidad. Algo nos importa porque es próximo a mí. Y por eso también piensen en los medios de comunicación. En general los titulares, cuando se refieren a ciencia, es chileno, ¿no? Investigación chilena, chilena, porque lo próximo, lo local, nos hace mucho más sentido. Si yo voy a dar una charla a un grupo de Talca, por ejemplo, no voy a llegar uno con el dato de la investigación de Estados Unidos. Luego tampoco voy a llegar con el dato de lo que le pasa a la población en Santiago. Trataré, si existe, de llegar con el dato a Chile y si se puede, porque no existe a veces el dato, con el dato local. Porque ahí sí va a generar esa pertenencia, la proximidad genera pertenencia. Y nosotros queremos hacer pertenencia cuando queremos que algo sea significativo. ¿Me ayudan con el micrófono? Hola, mi nombre es Josefina. Bueno, como contexto, soy biotecnóloga y soy estudiante de doctorado. Me gusta mucho comunicar la ciencia, pero algo que siempre pasa es que ¿cómo le comunicas algo que tú eres experto o sabes o has estudiado mucho tiempo a alguien que no sabe nada? Sin caer en como hablar con un niño. Me ha pasado mucho que a adultos yo le quiero explicar, no sé, esto es un bacteriófago, pero sin decirle que, no sé, sin decirle como a un niño, como mantener ese nivel y seguir teniendo ese lenguaje científico y que él entienda también. Hay dos cosas importantes acá, la palabra simple y la palabra simplificar. ¿Ya? Nosotros podemos hacer un relato simple sin simplificar. Cuando simplificamos, quitamos tanto, y qué es lo que tú dices, ¿no? Lo dejamos algo como muy nada. Y cuando es nada, se producen esas generalidades. Pero lo podemos hacer simple. Ahora, sobre la palabra y sobre el concepto de bacteriófago, de buenas a primeras, por ejemplo, es súper difícil introducirlo. Pero sabemos que el bacteriófago tiene una utilidad, o tiene... provoca o hace cosas, ¿no? Yo lo explicaría por ahí. ¿Qué hace el bacteriófago? ¿No? Mata bacterias sin ser un virus, o sea, mata bacterias sin tener que ocupar, ¿sí? ¿No es cierto? El bacteriófago es un virus, ¿sí? Eso, que infecta bacterias. Entonces empecemos a verlo por la utilidad, quizás. Y quizás no a la persona que tú le expliques de buenas a primeras no se va a quedar con la palabra bacteriófago. Yo digo, expliquémoslo igual, pero él va a decir, o esa persona va a decir, hay algo que es, en el fondo, también un microorganismo que puede también matar bacterias.
Y ese algo luego lo va a tratar en el fondo de digerir, lo va a recordar si se queda quizás con ese algo y lo va a contar. Y cuando lo vuelva a contar va a decir, pucha, ¿cómo era que se llamaba? Y ahí vamos a volver. Y te va a preguntar a ti o le va a preguntar a otro. Pero al menos generaste esa curiosidad. Trata de ver en algunos casos, más que hablar del bacteriófago, de, pucha, ¿por qué es importante el bacteriófago o por qué puede ser útil? Y ahí va a ser mucho más fácil recordar que existe el bacteriófago, quizás no la primera vez, pero después vamos a buscar qué era eso. Pues, consejo. A veces también es importante ir al significado de la palabra, del compuesto de la palabra, que puedo explicar qué es la bacteria, qué es fagocitar, comer y qué esto que... Pero eso, Ana, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Espérese. No, y es súper importante porque de hecho podemos ocupar justamente, y en ciencia, el significado de las palabras. Por ejemplo, ayer tenía que escribir, o el otro día, sobre autopoiesis, ¿no? Que en general es una teoría, un concepto que en Chile nadie lo conoce, porque nunca se ha explicado tan bien, pero pucha, que es un avance chileno, ¿no? Y se separa autopoiesis, ¿no? Creación de vida. Y así es más fácil también recordarlo. Súper, súper bien. A propósito de eso, dice, el objetivo de la comunicación de la ciencia no solo transmitir hechos, sino también significado. ¿Cómo nos puedes explicar lo que significa, sino también significado? Tú dices eso, el objetivo de la comunicación de la ciencia no solo transmitir hechos, sino que también significado. ¿A qué te refieres cuando dices sino también significado? Por favor. Nada, que al principio decía, como nos quedamos generalmente cuando queremos comunicar ciencia, nos vamos a quedar en el dato, en la cantidad estadística, en lo que produce, pero cuando hablamos de significados, por ejemplo, hablamos de generar contextos. En pandemia al inicio, y eso es un ejemplo muy bonito, la instrucción era, se tienen que vacunar, ¿no es cierto? Y eso... para muchos era como el sesgo de autoría. Pucha, me lo está diciendo el científico y lo tengo que hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? Habían grupos que eran, algunos, sí, lo tengo que hacer porque lo dice la evidencia, lo dice la ciencia, sin saber muy bien, porque no, se tienen que vacunar sin explicar el por qué. Y otros dicen, bueno, ¿por qué? Cuando hablamos del significado, hablamos justamente de esa explicación. ¿Por qué diablos, si antes se demoraban 10 años en hacer una vacuna, ahora se demoraron menos de 6 meses? ¿Por qué diablos eso va a ser algo que inocuo o no me va a provocar algún efecto secundario? Si explicáramos, en ese caso, el significado no es solamente el literal, sino que el significado del proceso, por ejemplo, que acá hubo una colaboración internacional porque todos los países se armaron, como la diplomacia científica estuvo en juego ahí, todos los países cooperaron, pusieron secuenciadores para poder determinar cuáles eran los genes de este virus. Entonces, hubo una cooperación internacional súper grande, se pusieron muchos recursos privados, muchos recursos de muchos países para poder generar vacunas. Entonces, decís, bueno, sí, pues quizás sí me tengo que vacunar porque me pudieron explicar el significado de lo que estaba atrás de eso. No era solamente sesgo de autoridad, vacúnense porque lo dicen los científicos y porque lo dicen las autoridades, ¿no? Y ahí, cuando se pudo explicar, y que en Chile hubo una campaña detrás de eso, cambiado mucho la tasa de gente que adherió a las vacunas. A eso voy con los significados. Hola. Más que dar yo una pregunta, es que yo también quería como aportar a eso, que yo lo interpreto también con una cosa que es que uno no solamente tiene que decir qué es una cosa, sino también darles un contexto y también una experiencia con respecto a la ciencia. Porque de repente la gente no se le queda solamente la información, sino que recuerdan más, yo me acuerdo bien de esa vez que me pasó esto y me generó algo. Relacionado con lo que es las emociones, la gente recuerda mucho más lo que le fue significativo, lo que le provocó una emoción, que algo que nunca les ha provocado nada y que les generó aburrimiento. Igual como lo contaba ayer la expositora, la fundadora de Lab4U, que se me olvidó el nombre. ¿Comala? Comal. Bueno, ella decía que nadie recuerda cuando que dicen, la página 340 cambió mi vida.
del libro de ciencias, no, obvio que no, sino que es como decir, en realidad esta persona me cambió la vida o esta experiencia me cambió la vida. Y en general también va por ahí que por qué ese es el objetivo, comunicar la ciencia, porque te puede cambiar la vida, pero leer un texto o un dropeo de información no te va a cambiar la vida generalmente. Totalmente, y por eso generar toda esa experiencia, ¿no? Y por eso son importantes las emociones y la corporalidad que le damos para hacer esa continuidad también, coherencia. Generar una experiencia es justamente poder hacer significativa, ¿no?, una vivencia. Algunos se van a recordar, oh, qué lindo ese taller, qué linda esa conversación, esa charla, y luego nos vamos a empezar a recordar y a evocar